Bueno, bienvenidos todos. Todavía estamos empezando a llegar. Todavía estamos ya transmitiendo en vivo, si no me equivoco, pero todavía no. em, ya, sí. Vale, vale, ahora sí, ya. Vamos a dar la bienvenida entonces a todos los chicos que nos están viendo por el canal de YouTube, ¿cierto? A este webinar Programación de Arduino. Em, Vamos a contar hoy día con la presencia de Patricio Nova. eh, Esta instancia es traída a todos ustedes por la Fundación Mustakis, así que te queremos contar, si es primera vez que nos acompañas, que en todos estos webinars vamos a hablar sobre cursos de tecnología, videojuegos, etcétera. Tenemos una amplia gama de cursos y de intenciones ahí para hacer estos webinars para ti. Em, Nos acompaña también hoy día Alejandra Churra de Hub Chile, el programa. Ahí está, eso, gracias. Ahí está Patricio también. Y la idea de hoy es que Patricio nos va a contar sobre algo bien, bien interesante, que es toda la experiencia que fue el diseño, ¿cierto?, de este ventilador mecánico en base a Arduino, a la programación en Arduino. ¿Han escuchado de Arduino? Si no han escuchado de Arduino, abran una pestaña al lado, googleen lo que es Arduino, se van a dar cuenta que es una placa electrónica pequeñita que se puede programar, y la gracia de ella es que tú puedes crear tus propios proyectos de lo que tú quieras, porque le puedes ir agregando componentes pequeños, electrónicos, puedes ir haciendo, la verdad, un montón de cosas, todo lo que se te ocurra. Busca videos en YouTube que te digan ideas para comenzar en Arduino. No es una placa cara, esa es la gracia que tiene también, es relativamente barata, y solo el límite ahí es tu imaginación. Todo lo que tú quieras puedes tratar de experimentarlo con las cajas, con estas plaquitas Arduino. Así que bueno, sin más, vamos a dejar con ustedes a Patricio para que nos vaya contando cómo fue la experiencia de diseñar este ventilador, ¿cierto? Que en el contexto de hoy día tiene todo sentido. ¿Cómo estás, Patricio? Cuéntanos. Hola, Ori, muchas gracias. Bien, la verdad es que estamos súper bien, estamos súper contentos con el resultado obtenido. Un poco para contextualizar por qué hicimos un ventilador mecánico. Como ya todos saben, hubo una escasez, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel mundial de ventiladores mecánicos. Así que nosotros en marzo nos propusimos fabricar uno que cumpliera con unos requisitos mínimos. Esa fue nuestra primera meta. Y finalmente llegamos a un ventilador capaz de controlar un montón de variables, controlar incluso hasta nivel de oxígeno. Así que estamos bastante contentos con el resultado. Y todo hecho a base de Arduino. También quiero aprovechar el espacio y el microsilencio para contarles también que nosotros estamos colaborando eh, en este coloquio, como le llamamos. Yo soy parte del Hub Chile Programa, una asociación que reúne cerca de 20 organizaciones diferentes y que estamos trabajando para difundir cuáles son los beneficios del programar, de los lenguajes digitales, y nos pareció extremadamente interesante llevar los lenguajes digitales, específicamente el programar una placa Arduino, a una necesidad tan importante hoy día a nivel país. No es solamente que programemos, que estemos detrás de sistemas, de computadores simplemente, sino que es programar también para poder aterrizar problemáticas que son de los diferentes territorios, de las diferentes realidades. Así que para todos los que nos están viendo, una excelente oportunidad para poder conocer de cómo la programación nos sirve en nuestro día a día, en nuestras necesidades como país y hoy día específicamente asociadas al COVID. Así que excelente la iniciativa de Patricio y súper entusiasta también de poder conocer de qué se trata este respirador mecánico artificial. Ya, no sé si podemos dar inicio a la presentación o esperamos que se conecte un poco más de gente.
Esperemos un par de minutos más, generalmente son 5 pasaditos minutos de espera, así que para ver, ahí ingresó una persona más. Sí, podemos ir esperando un poco hasta que vayan llegando los chicos que hemos ido invitando durante la semana. Les estamos recordando por el canal de Discord. Recuerden, chicos, que todos estos webinars son para ustedes, son para que se llenen de ideas, para que vean ejemplos de lo que personas que se han dedicado, que de alguna manera están atentos a lo que el contexto, nuestro entorno, ¿cierto? Nos va demandando y de esa manera entonces podemos tener ideas nuevas. Imagínense en el contexto actual, lo que explicaba Patricio recién, lo necesario que se vuelven los ventiladores mecánicos y cómo eh, usando una placa Arduino y con todo lo que han aprendido, ¿cierto?, en programación, aplicándolo con esta tecnología, pueden llegar a fabricar este tipo de dispositivos que hoy día son tan necesarios. Así que vamos a imaginar qué podemos hacer con Arduino. Ese es uno de los retos que nos planteamos todos y es uno también de las intenciones que queremos motivarlos a todos ustedes, chicos. Queremos motivarlos a que digan, ¿qué puedo hacer yo? Hay muchos ejemplos, basta que lo googleen un poco, como les decía al principio, de qué se puede hacer con una placa Arduino, qué puedo llegar a hacer. Hay proyectos de todo tipo. Así que hoy día vamos a conocer en particular este proyecto. Yo no sé, Patricio, si antes de comenzar eh, nos quisieras contar un poco de ti mismo, cómo fue que llegaste a conocer Arduino. ¿Cómo conociste tú Arduino? ¿Nos puedes contar? Ya. Sí, mira, yo Arduino lo conocí en la universidad. Yo salí de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Santiago. Y en la universidad conocí estos microprocesadores para poder hacer distintas tareas. La verdad es que me llamó bastante la atención lo amigable que es, lo fácil que es en el fondo el entorno y la cantidad de información que hay disponible en la red para poder hacer virtualmente lo que tú quieras. O sea, quizás no vas a encontrar algo lo específicamente de tu proyecto, pero sí puedes encontrar mucha información y ir uniéndola. Y además que también los foros son muy activos, entonces hay mucha, ¿Tú mucha información participaste para de Arduino. foros? Participaste de foros. Eso es como integrar una comunidad, ¿cierto? Es parecido a lo que hacemos en Syllabus, cuando nosotros le decimos a los chicos, participa en el Discord, métete con, con todos los otros chicos que están aprendiendo igual que tú, comparte tu conocimiento. Nosotros queremos motivar a que todos los chicos que participan de la comunidad de Syllabus, es decir, que hacen nuestros cursos y que están en el Discord, tengan esa actitud. Cuéntanos entonces, tú participando en foros, ¿cómo fue esa experiencia de compartir con otras personas que quieren aprender igual que tú respecto a es la plaquita Arduino en este caso? Claro. La verdad es que la experiencia es súper buena y también, como te había contado, es súper amigable. O sea, cualquier consulta que uno tiene y que a lo mejor uno de repente no puede encontrar la respuesta en Google, puede consultar en estos foros. Hay gente que es muy amable alrededor del mundo que te puede solucionar o ayudar. Y la verdad es que eso es súper bueno y una herramienta súper, súper poderosa. Sí, ¿tú tuviste conocidos entonces como de otros países que te ayudaban también? Claro, claro, sí. O sea, la comunidad es súper grande. Específicamente me ayudan harto de Venezuela. Algunos proyectos que estuve haciendo con controlador de temperatura y de ahí me estuvieron ayudando. Así que es súper, súper bueno. ¿Qué fue lo primero que hiciste en Arduino? Lo ¿Te primero que hice acuerdas? fue, sí, fue programar el control de las luces de mi pieza con un control remoto de un equipo que no se ocupaba. Eso fue lo primero que hice. La verdad es que igual era un poco complejo porque había que desencriptar la señal infrarroja del control remoto para poder así prender las luces. Así que con eso aprendí un montón y después, esa fue la primera cosa que hice. Después, bueno, ahora el último proyecto que es el ventilador, pero se pueden hacer una infinidad de cosas. Ahora lo que he estado familiarizándome harto es con domótica, domótica aplicada para las casas y cómo anexarlo con Alexa. Entonces eso es lo que he estado viendo y resulta súper interesante. Oye, Patricio, y siguiendo un poco con las
las preguntas que te hace Boris, una que siempre nos llama mucho la atención es si es que esta comunidad está más compuesta por hombres o mujeres. Te lo digo porque aquí mismo los espectadores tenemos 20, de los cuales solo 7 son mujeres. ¿Cómo ha sido tu experiencia también de toparte con mujeres en estas comunidades? Claro, bueno, de partida mi carrera ya es de puros hombres, casi. O sea, imagínate que yo uno de nosotros de 60 que entramos en Ingeniería Civil Eléctrica, teníamos 6 o 8 mujeres entraron. Entonces, como te fijas, está la balanza súper cargada para el lado del hombre. Pero eso cuando yo recién ingresé. Ahora, afortunadamente, la balanza igual se ha ido equilibrando bastante. Ahora se ve mucho más que hay mujeres que están interesadas en este tema, y también se ve en los foros, en foros de ayuda, porque antes también eran puros hombres los moderadores, por ejemplo, eran solamente hombres casi, nunca había una mujer. Pero ahora afortunadamente se está dando vueltas, o sea, se está equilibrando un poco la cosa. ¿Y por qué crees que sucede que eso? ¿A qué lo...? La verdad es que no sé a qué se atribuirá, quizá a que los hombres siempre lo han familiarizado más con el tema de las herramientas, quizás por ese lado va, pero la verdad es que no te podría decir la ciencia cierta de por qué es así. Bien, quizá, Boris, podemos comenzar ya. Tenemos a 21 espectadores, además de los panelistas. Sí, demos comienzo a la presentación de Patricio. Patricio, agradecerte tu disposición. Yo creo que es súper valioso lo que nos vas a mostrar. Chicos, por favor, pongamos todos mucha atención a lo que nos va a explicar Patricio. Es bien metido en lo que se hizo. Traten de ir de inmediato diciendo, yo puedo hacer algo con esto, mira qué increíble lo que se logró con esto. Esa es un poco la idea de este tipo de webinar, chicos, que ustedes puedan rescatar cuáles son aquellas cosas que tú puedes aplicar. Patricio, desde ya, muchas gracias y vamos. Ya, antes de comenzar, sería bueno, tengo abierta la pestaña aquí de preguntas, por si alguien tiene una pregunta, que vaya preguntando también de inmediato, como para ir haciendo más dinámica toda esta presentación. Ya, entonces, hablando un poco de qué es lo que es la programación es un proceso utilizado para idear y ordenar acciones necesarias para realizar un proyecto. En la actualidad, la programación se encuentra muy asociada a la creación de aplicaciones de informática o videojuegos, pero la verdad es que la programación puede estar en cualquier ámbito de nuestras vidas, desde la minería hasta aplicaciones de salud, incluso hasta en nuestros hogares. Como habíamos comentado en principio, nuestro ventilador mecánico está construido a base de Arduino. Bueno, ¿y qué es lo que es básicamente Arduino? Arduino es una compañía de desarrollo de hardware y software, que la gracia que tiene es que es open source. Eso quiere decir que es libre. Tú puedes tomar la placa, puedes hacer tu propia placa. De hecho, hay varios chilenos que han hecho sus propias placas basadas en Arduino. Y la gracia es que hay una comunidad detrás muy grande que te da soporte y que te pueda solucionar cualquier tipo de duda o consulta. Algunas definiciones claves que necesitamos saber y entender del ventilador mecánico, o más que nada la programación, es qué es lo que es una variable, qué es lo que es un algoritmo, un sensor y un actuador. Bueno, una variable puede ser una letra o un número que simboliza una cantidad susceptible a tomar distintos valores. Un algoritmo es lo que vemos acá, que es un conjunto de instrucciones ordenadas y definidas que permiten solucionar un problema. O no necesariamente un problema, sino que realizar una tarea. Un sensor es un dispositivo que transforma una variable física en una señal eléctrica que puede tomar valores numéricos. Y finalmente un actuador es la salida del algoritmo, es el dispositivo por el cual se realizará el control. Acá a modo de ejemplo, tenemos un algoritmo de una lámpara. El algoritmo parte como la lámpara no funciona.
nos preguntamos, ¿está enchufada? ¿Sí o no? Si la lámpara no está enchufada, hay que obviamente enchufarla. Ahora, si está enchufada, nos preguntamos, ¿el foco está quemado? No, entonces comprar una nueva lámpara. Ahora, si el foco está quemado, reemplazar el foco. Entonces, esta pequeña instrucción, este pequeño algoritmo, nos serviría para saber, para poder determinar qué es lo que le sucede a una lámpara que no funciona. Ahora, hablando un poco, voy a dar una pequeña pincelada a lo que es la ventilación mecánica. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Tú para poder ventilar a un paciente, para poder darle respiración mecánica, necesitas controlar principalmente 3 variables, que son las principales. O sea, las más básicas en realidad, porque puedes controlar un montón. La primera es el flujo, que es la cantidad de aire que tú le ingresas al paciente. La otra es la presión que tú ejerces sobre la vía respiratoria del paciente. Y la otra es el volumen, que es la cantidad de aire que tú le metes al paciente. Acá tenemos 3 curvas, en donde la curva que está al medio, en donde dice flujo en litros por minuto, podemos ver que parte en 0. Al principio se produce el periodo de inspiración, que es cuando nosotros respiramos, o sea, nosotros ingresamos aire a nuestros pulmones. Se puede ver en esta, no sé si ven mi mouse. Sí se ve. Ya, en esta parte se inicia la inspiración, luego el flujo se corta, eso se llama periodo de pausa inspiratoria, y después nosotros botamos el aire, que es el fin de la oclusión, en donde ahí se ve reflejado en este gráfico. Este es el diagrama de flujo. Ahora el diagrama de presión, como podemos ver, es inverso. Tú al momento de respirar, disminuyes la presión que existe en tu vía respiratoria, y al momento de botar, la presión aumenta. Acá tenemos un video real de una persona conectada a un ventilador mecánico. Lo que se ve acá abajo es el diagrama, el gráfico de flujo. Este gráfico de flujo, como pueden ver, en ese momento el paciente respira y en ahí bota. Respira ahí y ahí está botando. Existen una serie de variables que voy a detallar a continuación. Las presiones que se manejan en el ventilador mecánico es la presión PIP, que está acá, que es la presión de la vía aérea, y la presión máxima, que acá, a ver dónde está acá, la presión pico que alcanza, que vendría siendo esta, que se alcanza al momento de respirar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos controlar para poder nosotros hacer un ventilador mecánico? Lo primero que necesitamos controlar es la frecuencia respiratoria, que es la velocidad con la que nosotros respiramos. La segunda variable es el volumen, que vendría siendo la cantidad de aire que le ingresan a los pulmones. La cuarta variable, que vendría siendo la relación de inspiración y expiración. Y la presión que tienen que tener, la presión de aire que tienen que tener los pulmones. El componente principal del ventilador mecánico es esta bolsa respiratoria, en la que se ve en la imagen, corresponde a una marca Ambu. Este dispositivo lo que sirve, a ver, aquí tengo, más o menos es lo que está acá. Este dispositivo, nosotros al momento de presionarlo, generamos un flujo de aire de salida que ingresa a los pulmones del paciente. Entonces lo que nosotros hicimos fue básicamente tomar una de estas bolsas respiratorias, que son un dispositivo comercial que los venden en cualquier parte donde venden artículos médicos, y veamos un sistema de puño o mano que lo que hacen es apretar y soltar la bolsa respiratoria. Si yo esto lo muevo más rápido, o sea, la velocidad del motor que me mueve estos puños es más rápido,
yo estaría aumentando la frecuencia respiratoria. Ahora, si yo el recorrido de las manos es poco, por ejemplo, ahora yo lo estoy probando súper poco, ahí estoy controlando el volumen de aire que le ingresa al paciente. Y finalmente la presión estaría dada por la fuerza con la que yo aprieto, digamos, esta bolsa respiratoria. Y acá me hicieron una pregunta que no había dado cuenta. ¿Cuánto tiempo demoró en terminar por completo el ventilador? Nosotros a partir de los 2 meses ya estábamos con un prototipo ya funcional, y de marzo ahora, bueno, ahora no hemos trabajado mucho en el ventilador, pero más o menos como 3 meses, entre 3 y 4 meses, como para poder tener desde que partió la idea hasta el prototipo final que tengo acá atrás y que se lo voy a mostrar más adelante. Y la otra pregunta que te hacen ahí, Patricio, es ¿de dónde nace la idea? ¿Cómo se hace esa idea, se genera de crear el respirador? Bueno, la idea nace básicamente porque estaba con muy pocos clientes por el emprendimiento que tengo, entonces empecé a investigar un poco cuáles eran las carencias que tenían los países que ya habían más avanzado con el COVID. Y me di cuenta que todos estaban teniendo problemas con el tema de ventilación mecánica. Entonces ahí me puse a investigar un poco y pude llegar a la conclusión de que, claro, efectivamente con una bolsa respiratoria se puede hacer un ventilador mecánico. También habían otros modelos en internet, uno de esos el del MIT, pero nosotros logramos tener el primer prototipo antes de que se liberaran las patentes. Y de hecho el funcionamiento del otro ventilador también es distinto. Nosotros ocupamos servomotores para poder controlar, digamos, el movimiento de los puños que aprietan el globo. Y antes de comenzar a desarrollar este proyecto de ventilador mecánico, ¿habías tenido algún acercamiento al mundo de la salud desde la programación? No, yo vengo del mundo de la minería, un mundo completamente distinto. Y la verdad es que me acerqué al mundo médico con un prototipo bastante burdo, que es básicamente lo que les digo, controlar 2 variables, que es la velocidad con la que aprieto el AMBU y el recorrido. Llegué a la puesta central con Sebastián y ahí nos adoptó el jefe de la unidad de pacientes críticos para que ellos nos dieran más respaldo y en el fondo estuviéramos con una espalda intelectual de cómo construirlo, y construimos un ventilador a base del requerimiento de ellos. Ellos en ese entonces estaban teniendo problemas de ventilación mecánica específicamente para traslado de pacientes. Necesitaban que esto fuera algo compacto, liviano, que se pudiera estar moviendo por todos lados de los hospitales, para poder darle así, liberar en el fondo uso de ventiladores mecánicos para pacientes que requirieran una mayor atención más crítica en el fondo. Entonces llegamos ahí y la verdad es que ahí se disparó este tema de los ventiladores mecánicos, vino la prensa, vino el departamento, nos entrevistaron y ahí empezó todo, ahí empezamos a construir, digamos, el ventilador. Oye, y la Camila Aguayo también pregunta, ¿qué fue lo más complejo de crear en el respirador como tal? Bueno, lo más complejo fue lograr una medición confiable de las variables. O sea, que tú, por ejemplo, estés presionando en un 10% esta bolsa respiratoria y que te entregue, no sé, 60 litros por minuto, que efectivamente esa variable, esa medida que tomaste, sea efectivamente la que tú le estás entregando al paciente. Eso fue lo más complejo y, digamos, lo logramos hacer con sensores. Ponerlo un poco más adelante, lo voy a explicar, pero lo logramos hacer con distintos sensores. Y logramos tener un error actualmente que llega al 7%, menor al 7% en algunos de los casos. Muchas gracias. Si quieres, sigues, porque por ahora las preguntas se acabaron, así que si quieres, sigue con tu presentación. Bueno, aquí preguntan si esas bolsas respiratorias se pueden hacer con una bolsa cualquiera. No, la verdad es que no, porque estas bolsas respiratorias, la gracia que tienen es que también vienen con válvulas antirretorno.
Entonces, la gracia de esto es que tú aprietas acá, por ejemplo, dejas salir el aire, y el aire solamente se toma de la parte trasera, no se toma, digamos, de donde tú le estás metiendo el aire al paciente. Entonces, ya conociendo las variables, ahora tengo que definir cómo puedo controlar yo esas variables. Como le había explicado, la frecuencia respiratoria, que es en el fondo la rapidez con la que yo respiro, esa va a estar dada, va a estar proporcionada por la velocidad de los servomotores. O sea, la velocidad con la que yo aprieto, en el fondo, la bolsa respiratoria. El volumen respiratorio estará proporcionado por el recorrido de los servomotores. Como sabrán algunos, los servomotores, algunos traen recorridos de 0 a 180 grados o 0 a 360. Entonces, de esa manera nosotros podemos regular el volumen respiratorio. Y, bueno, la presión, que la presión está dada específicamente por la fuerza de los motores. Nosotros en un principio estábamos ocupando servomotores de 10 kilos, después pasamos a servomotores de 20 kilos, y finalmente terminamos usando servomotores de 60 kilos para poder lograr la confiabilidad y llegar a las presiones que nos exigían en el fondo en la posta central. Bueno, hablando un poco de las funciones del ventilador mecánico, me gustaría hablar un poco de las características que tiene este ventilador mecánico. Como pueden ver acá, esto corresponde, digamos, a la bolsa respiratoria. Estas paletas blancas corresponden al puño que le llamo yo, que aprieta la bolsa respiratoria. Acá se ven los servomotores, tenían 2 servomotores para el movimiento de los puños. Y digamos, adentro está toda la electrónica que lleva, ya sea el Arduino, los sensores de presión, de diferencial de presión, y las baterías de litio. Las características de este ventilador mecánico que puede entregar un volumen máximo de 900 ml por minuto y una presión inspiratoria máxima de 98 centímetros de agua. Eso quiere decir que la presión de aire que puede ejercer sobre el paciente es de 98 centímetros de agua. El volumen inspiratorio máximo corresponde a 116 litros por minuto. La frecuencia respiratoria se puede regular desde 10 hasta 40, que en el fondo, como le había dicho, es la velocidad con la que yo aprieto la bolsa. Un PIP regulable. El PIP, como lo habíamos visto anteriormente, corresponde a la presión positiva dentro de la vía aérea. Y bueno, también controlamos, más bien medimos la concentración de oxígeno que existe para el paciente. Específicamente para los pacientes que tienen COVID, la saturación de oxígeno es bastante alta. Algunos llegan a ventilar pacientes con un 100% de oxígeno. Y eso es porque los pulmones con COVID se ven súper saturados y el área y el volumen de intercambio gaseoso es muy chica, entonces tienen que inyectarle oxígeno, la mayor cantidad de oxígeno posible. Y también controlamos la relación inspiración-expiración. Esa relación corresponde a, por ejemplo, la relación 1 a 1, significa que si tú, por ejemplo, respiras en un segundo, botas en un segundo, y así. La respiración 1 a 2, o sea, la relación 1 a 2 quiere decir que tú respiras en un segundo y botas en 2 segundos. Y así sucesivamente la relación 1 a 3, que tú también respiras en un segundo y botas, digamos, más lentamente en 3 segundos. Un tema importante también que nosotros hicimos en este ventilador mecánico es un sistema de alarma que consiste básicamente en un volumen mínimo o un volumen que no ha sido capaz de entregar que el seteado, la presión máxima que genera la vía aérea, desconexión si se llega a desconectar alguna manguera y la batería baja. Bueno, ahora me gustaría hablar un poco de lo que es el diagrama de flujo
del ventilador. Esto es un diagrama de flujo, obviamente resumido, muy resumido, en donde se los voy a explicar básicamente cómo funciona. Nosotros al momento de dar inicio al ventilador mecánico, lo primero que hace el programa es pregunta si la batería está al 10%. Si la batería se encuentra al 10% menor, arroja una alarma inmediatamente que la batería está baja. Si la batería es superior, empieza a leer los botones y los sensores que tiene en ese momento. Luego refresca la pantalla con los valores por defecto, con los valores de los sensores y los valores de los botones. Luego se pregunta si la presión es muy baja. Si la presión es baja, empieza una alarma por desconexión, y si no, continúa con la rutina. Luego de preguntarse si la presión era baja, inicia la secuencia de respiración, y la secuencia de respiración es cómo movemos, digamos, las cremalleras, los psicomotores, y al momento de iniciar ese movimiento, pregunta si la presión es muy alta. Recordemos que si, por ejemplo, por cualquier cosa está tapada la vía aérea y el motor empieza a apretar, y si esa presión es muy alta, podemos generarle problemas a los pacientes. Entonces, por eso es necesario hacer esta secuencia de que preguntar en el fondo si la presión es muy alta. Ahora, si la presión es alta, nosotros forzamos inmediatamente a detener los motores. Y luego de eso, alertamos por sobrepresión. Luego, volvemos a leer los botones y los sensores y medimos el flujo medido. Y preguntamos si el flujo medido es igual al flujo que se seteó en pantalla. Por ejemplo, 250 ml por minuto. Entonces lo que se está haciendo el programa es si efectivamente cuando nosotros estamos tirando aire en el fondo por acá, le está preguntando si efectivamente hay 250 ml por minuto. En el caso de que sí hay, se pregunta si la frecuencia medida es igual a la frecuencia seteada. Ahora, si el flujo medido no es igual, se pregunta si es mayor o menor. Entonces, si el flujo es menor al flujo seteado, va a aumentar el recorrido de la cremallera, que era lo que les comentaba hace unos minutos atrás. En el fondo, yo voy a apretar más esta bolsa respiratoria para poder proporcionar más aire. En el caso contrario, de que el flujo medido es mayor, voy a apretar menos esta bolsa respiratoria, acortando en el fondo el recorrido de los servomotores. Y después, como les dije, la frecuencia medida, empiezo con el mismo seteo, en donde si la frecuencia seteada no es igual a la medida, disminuimos la velocidad. Y si es mayor, aumentamos la velocidad. Y luego vuelve acá la parte de inicio y inicia la secuencia de nuevo. Se vuelven a leer los botones, se vuelven a leer los sensores y se muestra el refresh en la pantalla. Ahí, Patricio, hay dos preguntas más. Una, ¿cuántos centímetros de filamento tuvieron que usar para crear las impresiones 3D? Oh, centímetros no sé, pero kilos te puedo decir. Aproximadamente hay casi 1 kilo de plástico por ventilador. No sé cuántos metros traerá un carrete de 1 kilo, pero eso es básicamente lo que se ocupa. Y el, tiempo sí. Y el tiempo de impresión que se ocupa, por ejemplo, para imprimir el case, que es... Acá tengo el ventilador, el mismo que está en el render. Para imprimir el case, que vendría siendo esta tapa, que viene con todos los componentes dentro, se utilizaron 36 horas. Para imprimir las demás partes, deben ser unas 10 horas, así que más o menos son como 50 horas de impresión para lograr un ventilador mecánico de este tipo.
También preguntan si ese aparato, me imagino, asociado a este que llenas de aire, se tiene que cambiar o recargar cada cierto tiempo. Sí, sí, hay algunas de estas bolsas respiratorias de estos ambos que son desechables. Ahí obviamente habría que cambiarlo. Y el tiempo de uso, la verdad es que el uso es bastante prolongado. Estos son de silicona y la verdad es que nosotros lo hemos hecho funcionar. El funcionamiento continuo, lo hicimos funcionar la otra vez, tuvo como 12 días funcionando así sin parar y no tuvo ningún signo de desgaste ni nada. Super. También Eduardo pregunta si alguien más ha tenido la misma idea. Creo que tú comenzaste diciendo que tú investigaste esto y lo viste en los países que iban más avanzados en el proceso del COVID. Claro. Bueno, lo que yo pude investigar desde un principio fue que los países que iban más avanzados con el tema del COVID, es España, Italia, estaban empezando a fabricar prototipos de ventiladores mecánicos y casi todos se basaban en bolsa respiratoria, porque es un dispositivo que se puede comprar, es de fácil acceso y, digamos, cumple bien su función que en el caso de que fuera manual. En el peor de los casos, digamos, que tenga que estar ahí una persona ambuceando un paciente. Pero nosotros decidimos trabajar una idea propia basada en lo que nosotros creíamos que era lo mejor y también basado en lo que nos pedía la posta central, que era el requerimiento que tenían en ese tiempo. Entonces, es así que llegamos a este diseño de ventilador mecánico que, como lo ven, es súper compacto, tiene un pack de baterías que le da una autonomía de 4 horas de funcionamiento continuo. La gracia que teníamos, o sea, la gracia que tiene, y uno de los objetivos que nosotros queríamos era que fuera replicable, fácilmente replicable en cualquier parte del mundo. Entonces, si ya es a base de Arduino y también a base de impresión 3D, es fácilmente replicable en cualquier parte del mundo. Aquí en este... Sí, dime. Que también aquí Esteban Sandoval pregunta, en el proceso de diseño y de creación del ventilador, ¿tuvo errores y momentos en que los hizo no querer seguir? Claro. ¿Sí? ¿Y cómo lo afrontaron para seguir adelante? Claro, la verdad es que se tienen bastantes errores y de hecho hay harta prueba y error. El hecho de que se haya viralizado un video de nosotros en Instagram y que haya venido también la prensa acá mismo al departamento donde se armó el ventilador, eso te da energía y en el fondo te da ganas y garras para poder seguir adelante y terminar el proyecto. Esa, digamos, es la gracia. Y aparte también tener lo que es la espalda intelectual de la posta central, es porque algo está, en el fondo te hace cuestionar que algo está haciendo bien. Y hay una pregunta que no está acá, pero también se me viene respecto de lo que cuenta. Desde que lo crearon, ¿dónde hoy día están utilizando estos ventiladores artificiales? Me imagino que la posta central y no sé. Claro, este ventilador específicamente todavía no está siendo utilizado porque falta el tema de validación en prueba con animales. Justo hoy, el día de hoy nos dieron la fecha como para poder validarlo con animales. Afortunadamente, a pesar de que el pic ya pasó, la posta central, que es uno de los hospitales que con más pacientes COVID tuvo a nivel nacional, pasaron bien las pruebas, digamos, nunca se vieron absolutamente saturados con el tema de los ventiladores. Así que nosotros, en el fondo, vamos a seguir con esto, vamos a lograr llegar hasta la instancia en donde logremos, ojalá, certificar el ventilador y después empezar a ofrecerlo ya una vez certificado. También queremos analizar también el mercado de las veterinarias, que también creo que es súper interesante. Y eso. Disculpa, Patricio, ¿tú dirías que la programación que tuviste que hacer en Arduino para lograr el resultado que nos mostraste en esos flujos fue muy compleja? ¿Tú crees que es muy complejo llegar a programar el ventilador, la mecánica que requiere?
No, mira, si tú lo que quieres básicamente es lograr controlar, apretar en el fondo la velocidad y controlar el volumen de manera más o menos no exacta, es súper sencillo de hacer. Y de hecho cualquier persona puede hacer. Pero ahora, si tú quieres, si tú necesitas medir con exactitud el flujo de aire que tú estás, que sale de la bolsa respiratoria, es un poquito más complejo y hay que aplicar un poco de matemática y ciertos fenómenos físicos para poder determinar el flujo, pero digamos no es nada imposible. Es Y un poco más difícil, pero necesitas como otros sensores para el flujo. claro, es que básicamente todos los sensores de Arduino funcionan igual y esa es la gracia que tienen. Eh, todos los sensores manejan señales de voltaje que en general varían de 0 a 5 volts. Y si hay un sensor que a lo mejor viene de otro lado y que maneja corriente, se puede hacer fácilmente la conversión para, para ocuparlo siempre en rangos que sean trabajables con Arduino. Y Oye, esa es la gracia. ¿el código que usaste para esta programación fue completamente como creación desde cero o también pudieron utilizar código que otra persona, por ejemplo, publicó para otro proyecto que se parecía, que tenía alguna funcionalidad parecida, quizás en otra área, ¿me entiendes? Pero ¿hay una Bueno, construcción colaborativa del código? sí, sí, absolutamente. De hecho, también esa es la gracia de Arduino. Por ejemplo, para mostrar datos de variable en pantalla. Nos pasamos, obviamente, en proyectos anteriores que a lo mejor no tenían nada que ver, pero tú hay partes del código que rescatas, que los copias, los pegas, los adaptas y digamos, y lo haces funcionar en tu proyecto. Esa es la gracia que tiene Arduino, que es súper flexible y que también te permite abarcar una gran cantidad de proyectos y una gran cantidad de variables puedes controlar. Genial, yo te pregunto eso porque en el fondo es como funciona en general la programación misma, es decir, cuando tú aprendes a programar, aprendes estructuras de control, aprendes, por así decirlo, lo básico de la programación, pero de ahí no tienes que estar como reinventando la rueda, sino que vas y tomas lo que otras Exacto. personas ya hicieron, experimentaron y probaron. Entonces, Claro. es por eso, a esto apuntaba mi pregunta, y qué bueno que tú nos confirmes eso, porque eso es inspirador para los chicos, porque todos los chicos que están viéndote ahora dicen, pucha, creo que pueden sentir que su barrera de entrada a la programación es amplia, pero en realidad cuando tú aprendes lo básico de la programación, después ya entendiendo cómo funciona, puedes ir y tomar códigos que otras personas ya hayan depurado y utilizarlos en un proyecto como este tan innovador que nos mostraste. Así que por eso a eso apuntaba mi pregunta. ¿Tú dirías que hay otros elementos aparte de los que ya nos has descrito, quizás que se han construido más o menos similares en el proyecto en general? Sí, por ejemplo, nosotros utilizamos acá un fenómeno físico para poder determinar el flujo de aire. No se ve en ninguna parte, pero es básicamente un tubo que lo que hace es, tú tienes el tubo, pucha, no tengo el tubo acá. Acá está. Si se alcanza a ver, esto rojo que está acá es un tubo Venturi, que lo que hace es estrangular el aire en una parte y después vuelve, digamos, a su diámetro normal. Lo que se produce físicamente con este fenómeno es que tú al estrangular el aire eh, ejerce una diferencia de presión entre el diámetro interior, no, esto está al revés, va así, pero filo, da lo mismo. Tú lo que haces es genera una diferencia de presión. Y esa diferencia de Ya, presión nosotros la medimos en centímetros de agua. Entonces, mediante esa diferencia de presión, existen modelos matemáticos de Bernoulli que puedes googlearlo, puedes estar en Wikipedia, de cómo a partir de esa diferencia de presión que existe en ese tubo, tú puedes conocer la cantidad de aire, en este caso, que está circulando por el, por el tubo. Entonces, mira, bueno, eso fue, digamos, como el desafío más grande, entre comillas, porque lograr medir eso con exactitud dependíamos netamente de la calidad de los sensores. Y acá en Chile, claro. lamentablemente, no se consiguen sensores, digamos, tan avanzados como para poder medir este tipo de variables, porque imagínate que este tipo de sensor que tenemos nosotros instalado es capaz de medir hasta un suspiro. ¿Cachai? O sea, esa más o menos Claro. es la sensibilidad que tiene que tener. Genial, genial.
Ahí, Así a ver, que, una otra pregunta dice que si aparte de los estudios de la universidad, tú tomaste cursos de programación por tu cuenta, eso apunta, ¿cuál ha sido tu principal fuente de conocimiento en la programación y en lo que te llevó a construir el claro. ventilador? Bueno, lo que nos enseñaba la universidad, porque fue hace ya bastante años, nos enseñaban controlador PIC, Ya, que es básicamente lo mismo que Arduino, pero de otra marca. Y cuando yo estaba cursando no habían tantos cursos online como hay ahora que tú puedes tomar y puedes capacitarte solo, sino que yo todo lo que sé de Arduino, digamos, lo estoy aprendiendo solo en YouTube y con Google. Y así es como he logrado hacer distintas cosas. oye, hablando de eso, a mí me encanta el concepto del autoaprendizaje. Yo creo que es una de las cosas más motivadoras para los chicos hoy, sobre todo que están en casa, sobre todo que su principal fuente de información es Internet. ¿Tú Claro. podrías después quizás dejarnos en el chat o algo cuáles fueron algunos canales inspiradores que viste de personas que hacen proyectos con Arduino, páginas que visitaste, como para que los chicos puedan decir, mira qué interesante, de repente hay youtubers que se dedican a temas específicos y que los profundizan Claro. y que te enseñan desde el principio. ¿Tú viste algún youtuber? ¿Tienes algún nombre así en tu mente a la rápida? Sí, hay varios, de hecho, que yo sigo en YouTube, que de hecho estoy suscrito. Hay un mexicano que se llama, bueno, no recuerdo el nombre de él, pero el canal de él se llama Biomaker. Y ¿Ya? es un joven, un cabro muy joven que lo encuentro sequísimo. Siempre está subiendo proyectos, lo sigo también en Instagram. Y está todo el rato haciendo cosas. Yo no sé cómo tiene tanto tiempo, pero la gracia de él es que hace varios proyectos de tipo biomecánico, pone sensores en los músculos, ¿cachai? Para poder controlar, digamos, prótesis, ¿cachai? Ese tipo de cosas son las que él hace. Y hay ¿Cómo se otro, llama? ¿Bio cuánto? Filmmakers. Biomakers, Biomaker. sí, que es un mexicano. Y hay otro que es un inglés que se llama Colin Force. Y él, Ahora me he colocado. Perdón. Y él, Colin, él no es tanto de programación, tiene algunos proyectos de programación, pero él lo que hace él es como harto soldadura, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Como construir, eh, no sé, la otra vez construyó como un prototipo de un vehículo de Star Wars. Hizo, hizo también algo muy chistoso que era como una bicicleta con distanciamiento social, una bicicleta en donde él estaba pedaleando como a 3 metros de altura, entonces es bastante Genial. entretenido. Qué bueno saber de eso. Y veo que Biomakers es una página de un chico que tiene 107.000 suscriptores. Genial. Eso es inspirador para todos, porque decimos, son Sí, ese tipo de iniciativas cuando alguien dice, quiero transmitir mi conocimiento, yo he experimentado tanto con esta placa, con este circuito, lo que sea, lo comparte y se genera este tipo de colaboración que finalmente llega a hacer posible una iniciativa como la que ustedes tuvieron y como la que ustedes están desarrollando ahora. Yo realmente, bueno, te felicito, Patricio. Yo no sé si nos quedan más preguntas, no sé si estamos en el tiempo, creo que ya estamos. No sé si me lo confirman. Eh, no sé si te queda, Patricio, alguna reflexión final que le quieras decir a todos los espectadores, a los chicos, chicas que te están mirando y que están aprendiendo de tu experiencia. nada, pues dejarlo invitado a que se motiven, a que busquen información, de que si a lo mejor tienen algún proyecto en mente que quieran hacer, ahora justamente es cuando, quizás ya no ahora, pero anteriormente que se tenía harto tiempo libre, estábamos como en la mejor etapa como poder aprender y hacer cosas que a lo mejor teníamos en el tintero, que no habíamos hecho por tiempo. Así que, y la verdad es que estamos viviendo en una época en donde todo es tan rápido que hasta el prototipado de dispositivos médicos complejos como este es rápido, porque, por ejemplo, hace algunos años atrás, a lo mejor era imposible construir un ventilador mecánico de cero en el departamento mío, por ejemplo, con las herramientas que se tenían años atrás. Ahora con la impresión 3D, con la impresión en resina, con la programación en Arduino y con los diversos módulos de sensores que tiene Arduino, se pueden construir cosas, digamos, súper complejas y en súper poco tiempo, solamente dedicándole un par de horas nomás al día para poder investigar y seguir haciendo cosas. Genial, gracias.
Alejandra, en tu caso, ¿te gustaría cerrar también con algún comentario? No, volver un poco al inicio, solo de, de hacer una integración de lo que el interés que tienen las personas de programar, digamos, con cualquier tipo de necesidades. También lo decía Patricio, este BioMaker lo que hace es también aplicar la programación a diferentes elementos cotidianos del día a día. Y hoy día más que nunca tenemos la posibilidad de investigar, de estar frente al computador, de poder conducir de una manera un poco más constructiva, digamos, ese tiempo que tenemos. Así que ideal que estos datos que nos dio Patricio, de poder seguir investigando y de poder hacer lo que está en tu cabeza, pero vía elementos de la programación como Arduino. Así que seguir impulsando para que todos tengan una aproximación a la programación. Sí, genial. Buenísimo. Nosotros como Syllabus somos impulsores de que los chicos se motiven por la programación y que también, gracias a todo este tipo de mensajes que podemos transmitirles, gracias reitero los agradecimientos a Patricio, se pueden dar cuenta de que cómo la colaboración está en el corazón de quien se dedica a la programación, porque finalmente la programación es una técnica pequeña que tú aprendes y luego la expansión de ella viene con todo lo que tú tomas de lo que otras personas han hecho, la colaboración, ves los videos y llegas a poder concretar este tipo de iniciativas. Yo lo encuentro maravilloso. Había una última pregunta que se quedó en el tintero antes de cerrar. Con eso podríamos cerrar, Patricio. Dice, ¿cuánto tiempo te demoraste en terminar por completo, o por lo menos la versión que tienes hoy día del ventilador en general? ¿Cuánto fue? Y con eso cerramos. Bueno, entre 3 y 4 meses, más o menos. Yo diría que 3 meses ya es lo que tenemos ahora actualmente. Después se fueron depurando, pero detalles. Fueron 3 meses en total, digamos, lo que nos demoramos desde la idea concepto hasta, digamos, tener el prototipo que tenemos actualmente. Oye, voy a aprovechar el espacio también para comentarle a los chicos y chicas que están con nosotros que desde el Hub Chile Programa tenemos un repositorio con recursos gratuitos para la programación, que incorporan elementos como fundamentos para la programación, algunos juegos, espacios también para aprender a programar, Python y otros. Así que revisen nuestra web, chileprograma.cl. Ahí tenemos el repositorio gratuito de recursos de la programación y también en nuestras redes sociales, estamos en Twitter y estamos también en Instagram, Hub Chile Programa, y ahí tenemos todas las actividades que nuestros asociados tienen en temas de programación, concursos, digamos prontamente, siempre asociados a temas de lenguajes digitales. Así que si están interesados, ahí pueden profundizar y conocer muchísimo más. Oye, gracias a todos por venir, gracias Alejandra, gracias Patricio, y gracias por supuesto a todos los que vieron atentamente, hicieron preguntas y participaron en este webinar. Todo esto es para ustedes. La idea es motivarlos a todos los que estamos aquí, así que nos despedimos nosotros. Que les vaya bien a todos. Pueden ir saliendo del Zoom. Muchas gracias a todos. Gracias Patricio, gracias Alejandra. Nos vemos, que estén muy, muy bien. Gracias por su atención. Gracias. Gracias, chao, chao. Chao.